Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En esta parte de Hechos 16, nos habla cómo estos dos siervos de Dios presentaban a Cristo. Observen este detalle. No presentaban a la Virgen de ese lugar. No presentaban a los santos de ese lugar. No. Ellos presentaban a Cristo, que murió ciertamente por nuestros pecados y resucitó. Y ese era su mensaje. No era otro tipo de mensaje. No le decían a las personas, crean en Diana, que en ese entonces era muy famosa. Era la Virgen de ese entonces, la Diana. ¿Quién podía contradecirlos que había venido del cielo, la reina del cielo? Ellos no predicaban eso. Nuestros hermanos Pablo y Silas predicaban a Cristo. Su mensaje era cristocéntrico. Pero como consecuencia de esto, el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados le rasgaron sus ropas y ordenaron que los azotasen con varas. Así castigaban en ese entonces a los delincuentes. Nuestros hermanos Pablo y Silas fueron tratados como delincuentes, y todavía delincuentes peligrosos, porque Hechos 16:23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, fíjense, el carcelero recibió esta orden: guárdalos. Entonces los metió en el calabozo de más adentro. Y no solamente que los metió de celda en celda hasta la más profunda, la más oscura, la más húmeda, la que era para delincuentes ruines, los aseguraron poniendo sus pies en el cepo, que era un instrumento de madera o de metal donde metían los pies y les aseguraban con cadenas y candados y grillos para que no se pudieran levantar ni hacer sus necesidades. Ellos estaban presos. Pero ellos, hermanos, en lugar de quejarse, de lamentarse después de los perdigones que tenían en su cuerpo, porque Pablo declara: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, los azotes los llevaba en su cuerpo. Dice el verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Nosotros, antes de esta predicación, hemos cantado himnos a Dios y con bocina para que nos escuchen. Los presos, porque hay ahora muchos presos en su conciencia.
Y cuando ellos estaban cantando a Dios en lo más íntimo de su alabanza, cuando Dios estaba manifestando, dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Era un terremoto, los cimientos se sacudían, las paredes parecían tal vez de trapo, de papel, se iban para un lado, para el otro. Pero mire la maravilla de Dios. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto era un terremoto, consecuencia de que Dios había venido a esa cárcel. Era la presencia de Dios que estaba con nuestros hermanos allí, como está con nosotros ahora mismo, y está contigo allí en tu casa, si tú le estás alabando y bendiciendo su nombre. Dice que cuando esto pasó, que todas las puertas y las cadenas de todos los presos se habían soltado, se despertó el carcelero, se despertó nervioso, alterado, se despertó y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces, el hermano Pablo, al ver esto, clamó a gran voz. Recuerde que estaba hasta el fondo. Las puertas estaban abiertas, pero ahí estaba también sacudiéndose en medio del terremoto. Y cuando ve que el carcelero sale y se va a matar, Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entonces, pidiendo luz, una antorcha, una lámpara de resina, de aceite, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Pero entonces Pablo y Silas, cuando salieron con el carcelero les dijo, les hizo una pregunta que tú puedes hacerla ahora. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le estaba preguntando el carcelero a nuestros hermanos Pablo y Silas? A estos poderosos hombres de Dios. Quiero ser salvo. Porque hay dos palabras. O eres salvo o eres condenado. ¿Qué significa pues lo que este hombre le estaba diciendo? Era un carcelero. Era un hombre acostumbrado a matar. Era un hombre acostumbrado a torturar. Era un hombre acostumbrado a hacer sufrir. No le importaba ver la sangre, el llanto, el dolor de los hombres que estuvieron con él. Y como carcelero se portó así, con esa crueldad con nuestros hermanos. Pero él les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol no le dijo, ve al santo fulano, veme a mí, yo soy San Pablo, ve a Pedro, él es San Pedro. No. Ellos dijeron, vamos a leer el verso 31. Ellos dijeron, vamos todos en voz alta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta contundente para todos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
esta palabra, que se te incruste en lo más profundo de tu alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un locutor en Oaxaca decía, porque estamos en Oaxaca, ¿cómo va a ser posible si yo he sido muy malo? Pues este carcelero también había sido muy malo. ¿Cómo es posible que nada más creyendo? Pues sí, así lo dijo el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso quiere decir, está salvo. Él vive. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y cuando él recibió la salvación, tuvo ese encuentro con Jesús. Y el hombre cruel, el hombre sin misericordia, el hombre acostumbrado a lo más bajo, a la muerte atroz, al martirio de los hombres a su cargo, fue transformado. En el verso 33 dice, y él, ¿quién es él? El carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando tú crees en Cristo, le has creído a Dios. Dios no manda que creas en tal o cual santo o virgen, no. Dios te da un mandamiento: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Lo sabemos porque creemos. Y esto nadie nos lo quita. No se puede decir más que uno lo puede y lo debe decir, porque hay convicción en uno, hay seguridad en uno. Yo soy salvo, y si tú has creído en Cristo, eres salvo. Solamente que creas que Él vino para salvarte. Murió por ti, ciertamente, pero resucitó y está en el cielo, y ahora te recibe como hijo, porque eres salvo. Vamos a cantar un canto y Dios bendiga su palabra. Y este canto, quiero llenar tu trono de alabanza. Canta con nosotros allá en tu hogar. Habla la palabra si ya conoces. Hay muchos hombres, muchas mujeres necesitadas. Hay muchos con dinero que necesitan a Dios. Hay otros sin dinero que necesitan a Dios. Todos necesitamos a Dios. Solamente Cristo es la respuesta. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia.
alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamar, Señor. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás obrando en mi vida una vez más. Obras en tu pueblo, amor y santidad. Más y más. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamar, Señor, proclamar, Señor, y proclamarte, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabar. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno, a veces el maligno quiere volver a mi vida a aprisionar, pero tu Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre sobre todo nombre, Señor. Te alabo, te alabo, mientras vida existe en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser.